Hola, bienvenido, bienvenida. En esta ocasión quiero hablarles un poco eh, sobre paradigmas, enfoques y tipos de estudio. Esto nos permitirá dimensionar mucho mejor la naturaleza y el alcance del proyecto de investigación que estamos desarrollando y nos llevará a entender relaciones entre marco teórico, marco metodológico, recolección de datos, análisis de datos. Hablar de paradigmas, enfoques y tipos de estudio, pues nos lleva a combinar asuntos propios de la epistemología, de la producción de conocimiento, de la metodología y todas aquellas posturas, lineamientos, guías que tenemos en cuanto a los propósitos de la investigación, el rol de los investigadores, el tipo de datos, las estrategias y los instrumentos a los cuales el investigador busca o quiere hacer uso, etcétera. Bueno, vamos a dar inicio con la sección uno de esta charla, en la cual hablaremos y nos dedicaremos a paradigmas. Acá tengo algunas definiciones de paradigmas y lo que pretendo mostrar con ellas es cómo hemos evolucionado desde los 70s hasta los 90s entendiendo paradigmas. Inicialmente pues traigo a Grispun del año 74, donde como ustedes se pueden dar cuenta, él nos dirá que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente conocidas durante un periodo de tiempo. Y ellas nos permitirán pensar en soluciones a cuestiones que las comunidades científicas desean resolver, desean investigar. En otras palabras, estas son unas realizaciones científicas que eh, hacen las veces de un patrón que orienta, que ayuda a comprender los hechos que las ciencias, que la ciencia y que ciertas ciencias quieren descubrir, que quieren trabajar, quieren estudiar. Unos años después, Blanchard, en el año 78, de manera similar, nos permite entender un poco o dos características más de los paradigmas, porque además de ser unas realizaciones científicas universalmente reconocidas por una comunidad, también nos dirá que estas realizaciones se mantienen por cierto tiempo, es decir, hay cambios que ellas también le ofrecen a los investigadores y a sus comunidades modelos para cómo crear y cómo resolver problemas y propone o hace viable cierto tipo de soluciones. Y si ustedes se dan cuenta, pues en los 70 la concepción de paradigma entonces gira en torno a que son universalmente conocidos o por una comunidad que corresponden a unos momentos temporales y que ellos plantean unas formas de acercarse a los problemas y de dar cuenta de cómo resolverlos. Bueno, en los 80 podemos mirar la definición que da García sobre paradigma. También nos hará algunas acotaciones sobre la característica propia de ellos, como aquello que una comunidad científica acepta, que le da una visión global de un campo de trabajo. Pero además comenzaremos a ver que los paradigmas traen consigo unas normas de investigación, imponen también de una manera u otra los problemas que se pueden resolver, también nos proponen ciertas maneras o patrones o tipos de problemas a producir. En otras palabras, como lo dice García en el 87, el paradigma organiza y define la práctica profesional de los miembros de una comunidad, que lo aceptan, que lo asumen, que lo defienden además. Schulman en el 89, retomando las palabras de Kuhn, nos dirá que el paradigma de una manera u otra es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, que una comunidad de estudiosos asume como su
marco conceptual y también podríamos decir que como su marco procedimental. Pero lo interesante acá es que los miembros de esta comunidad se comprometen a utilizar ese paradigma, tanto en la manera como ese paradigma les ayuda a resolver o a crear conceptualizaciones y cómo ese paradigma les plantea procedimientos para acercarse a problemas, para resolverlos. Ahora bien, el 93 Moreno nos dará una definición mucho más compleja. Dirá que un paradigma es una estructura coherente de redes de conceptos a través de los cuales los científicos pues construyen, fundan una red de creencias teóricas y metodológicas. La función de esa red de creencias teóricas y metodológicas es permitirles seleccionar, evaluar y criticar temas, problemas y métodos de investigación. Y a la vez hay una red de compromisos entre los miembros de esa comunidad científica que los llevará un poco es a aceptar o adoptar una forma de definir específica del campo de estudio del cual hacen parte y que también los lleva a asumir, a adoptar una tradición en la investigación científica. Contreras, en el año 96, nos dirá que el paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan una visión en una comunidad científica particular. Y esta visión le permite a esa comunidad científica establecer ciertas lecturas de la realidad, establecer o dar cuenta de un cierto tipo de preguntas y problemas que les es legítimo, propio, adecuado estudiar y asimismo les otorgará algunos métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. Pero, así, el enfoque o paradigma, el paradigma en que se escribe un estudio pues lo que da cuenta es del método, además del propósito y los objetivos de la investigación. Como ustedes se dan cuenta, pues hemos tenido en estos diferentes autores, habrá muchos autores que han definido paradigma y que nos dan algunos acercamientos al concepto mismo, que nos permiten entender qué es un paradigma como una forma, como una cosmovisión, como un conjunto de creencias, de valores, de normas sobre qué es ciencia para una comunidad de científicos, qué es preguntar para esa comunidad, qué es investigar y también le otorgará además una serie de elementos como los métodos, las herramientas, las estrategias, los instrumentos, algunas pautas, algunos lineamientos. Esta comunidad comparte esta cosmovisión, este conjunto de creencias, de valores, de normas y le permitirá obviamente establecer diálogos. También, como lo veíamos, pues los paradigmas tienen que ver con asuntos que son temporales, van cambiando. Y los grupos que lo asumen, los grupos humanos, los científicos que lo asumen, pues entran a ser parte de unas tradiciones que ellos comprenden, que ellos asumen y que de una manera u otra promueven, defienden. Ahora bien, vale la pena pensar, bueno, y exactamente tenemos acá algunas definiciones y los autores lo que van dando son pistas, tratan de ayudarnos a caracterizar el concepto de mejor manera. Tenemos un recuento muy breve de autores en los 70s, 80s y 90s y espero que acá pues todos tengamos ya a partir de ellos podamos elaborar nuestro propio concepto de paradigma. Sin embargo, me gustaría que nos fuéramos a la raíz, al origen del concepto paradigma y eso implicará que debemos hablar de Thomas Kuhn. Para los que no lo conocen, bueno, acá busqué una fotografía porque a veces nosotros hablamos de autores, los hemos leído, pero pocas veces los tenemos como referente visual. Thomas Kuhn, historiador y filósofo americano, él realiza una pasantía en el Centro de Estudios Avanzados sobre las Ciencias de la Conducta en la Universidad de Harvard entre el año 58 y el año 59. Y estando en esa pasantía y hacer parte de esa comunidad científica muy caracterizada por las ciencias sociales, es decir, él entró en contacto con científicos sociales, él se va a dar cuenta, él va a percibir que hay grandes desacuerdos sobre, primero, la naturaleza de los problemas y segundo, los métodos científicos para abordar esos problemas.
Y él además notó que esa situación era diferente a lo que sucedía con los científicos naturales o de las ciencias naturales, quienes suelen poseer respuestas firmes y permanentes sobre qué es un problema en su campo disciplinar y exhibían menos controversias. Entonces, a partir de esas observaciones y reflexiones, él escribe su famoso libro, La estructura de las revoluciones científicas, en 1962. Acá vale la pena para nosotros darnos cuenta cómo el observar, el ser agudos en nuestras observaciones y cómo a partir de esas observaciones agudas, si además las complementamos o las fundamentamos con reflexiones de lo que nos rodea, de lo que conocemos, pues podemos encontrar grandes asuntos de interés que seguramente otras personas han visto, pero que de repente no se han detenido a estudiar, a analizar lo suficiente. Ahora bien, ¿qué fue lo que surgió de este libro? Desde mi perspectiva, este libro pues hace tres grandes aportes. El primero pues establece el concepto de paradigma. Y acá paradigma se entenderá como, ya lo vimos en anteriores autores, como unas realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo pues dan respuesta a modelos de problemas y modelos también de soluciones en una comunidad científica. Así de grandes rasgos, Kuhn pues nos aporta esa idea del paradigma. Es decir, en una comunidad existen unas verdades, una forma de entender la realidad, la verdad, la investigación, que perdura por cierto tiempo y les proporciona a los científicos, a esa comunidad, unos modelos sobre qué son problemas, cómo elaborarlos, cómo entenderlos, y además le das pistas sobre las posibles soluciones a esos problemas. Ahora bien, él también dará en este libro un gran aporte que vale la pena que lo tengamos en cuenta, y es la idea de la evolución de la ciencia. Y de una manera u otra, Kuhn nos propone que la evolución de la ciencia consiste de una sucesión de estructuras o esquemas básicos y continuos, es decir, ellos existen durante el tiempo, son básicos porque son compartidos por una comunidad, le provee a esa comunidad ciertas estructuraciones o esquematizaciones son compartidos por los miembros de una comunidad. Pero lo interesante acá es que son sucesivas y que van sucediendo de manera continua, es decir, un esquema va a reemplazar a otro que estaba antes, va a hacer unos avances, unas mejoras. Y precisamente por eso viene el tercer aporte que considero yo es valioso mencionar y es la ambivalencia que tenemos entre la permanencia y el cambio en la ciencia. Es decir, es esto que Kuhn anota como una sucesión de estructuras y esquemas surge de una tensión. Y la tensión está entre unas fuerzas conservadoras en una comunidad que quieren mantener el status quo de qué es investigación, de qué es problematizar, de qué es solucionar o dar respuesta a esos problemas, y unas fuerzas innovadoras que lo que buscan es el cambio. Entonces tenemos acá una tensión entre fuerzas conservadoras que quieren la permanencia de un esquema, de una estructura, de una realización científica ya aceptada, y otras fuerzas innovadoras que lo que buscan es un cambio, una transformación, un progreso, un avance. Ahora bien, cuando las últimas fuerzas, es decir, las fuerzas innovadoras se imponen, pues se producen unos avances o progresos en la ciencia y entonces se puede decir que ha aparecido un nuevo paradigma. Creo que estos son tres conceptos, o perdón, aportes valiosos desde la gran obra de Thomas Kuhn. Ahora bien, eh, para entender un poco mejor la obra de Thomas Kuhn, Margaret Meisterman hará un aporte sobre el análisis que ella realiza en 1975 de los diferentes significados que Kuhn le da al concepto o al vocablo paradigma. Ella encuentra más de 20 significados que Kuhn le está dando a ese concepto y al hacer un análisis o un rastreo, una identificación de esos diferentes significados, ella los va a agrupar en tres grupos que estaremos hablando de ese gran aporte de esta científica
en el segundo video. En este video entonces quedamos en esta primera entrada a las definiciones de paradigmas que hicimos al inicio, 70, 80 y 90, y la exploración que hicimos de manera muy breve a la obra de Thomas Kuhn. Quedamos en punta para el siguiente video.